Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta su nueva tutoría de lengua y literatura para estudiantes de tercero de bachillerato. Un gusto enorme compartir con ustedes nuevamente estas clases que nos invitan a nosotros a seguir fortaleciendo nuestro léxico y también fortaleciendo nuestros valores a través del lenguaje, a través de la práctica de la lectura y también de ir mejorando nuestras aptitudes y habilidades a través de la escritura y de la lectura de obras, de libros, de revistas, etcétera. Entonces, muy importante para nosotros, pues, ir haciendo práctica de estas clases para poder irlas utilizando en la vida diaria, en nuestros haberes diarios. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes, señores estudiantes, a esta su clase de lengua y literatura. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con otro temita referente a la poesía del siglo XIX. Pues vamos a ver los autores o los que hicieron, pues, em, los que dieron en esa época del siglo XIX grandes poetas como José Joaquín de Olmedo, los de Ventimiglia de Galindo, Numa Pompillo Llona, Julio Saldumbide, etcétera, y algunos otros más, que realmente dejaron un legado en la historia de nuestro país y también en la historia de América Latina. Vamos a ver lo que nos dice el siglo XIX, cómo se fue dando la poesía. El siglo XIX es el periodo de independencia y fundación de la República. Comienza con la Revolución de Quito el 10 de agosto de 1809, donde se proclama la independencia de Quito respecto de España. La literatura no será ajena a este contexto en el que los criollos se vuelven protagonistas de esta realidad. Vamos a ver cómo resaltan las figuras, un poco haciendo historia en lo referente a la literatura del pasado en nuestro país. Vamos a ver quién fue José Joaquín de Olmedo. La figura de José Joaquín de Olmedo está atravesada por diversas circunstancias. Podríamos decir que muchas ejes históricos, sociales y culturales se entrecruzan para dar como resultado una de las poesías más significativas de la historia de nuestras letras. José Joaquín de Olmedo nació en 1780, en plena época colonial. Él es un auténtico representante del criollo, hijo de español nacido en América. Su año de muerte fue en 1847 y también nos señala ese cruce de ejes o ese cruce de razas. Nace en la colonia pero muere en la república. Es por tanto un prócer de la independencia. Con la independencia de Guayaquil, declarada el 9 de octubre de 1820, Olmedo asume mayor protagonismo político. La batalla de Junín, acontecida en 1824, y con lo que Simón Bolívar consiguió asegurar la independencia del Perú de la hegemonía española. Impresionó vivamente el espíritu poético y patriótico de José Joaquín de Olmedo. Entonces, en esas épocas de independencia, ya se estaban también dilucidando grandes escritores, entre ellos unos de nuestros próceres, la figura de José Joaquín de Olmedo, donde realizó muchas poesías, una de ellas recalcando las batallas que se dieron acá en nuestro país a través de la independencia, como eh, la victoria de Junín, ¿no? También representado también a las batallas que las libró Antonio José de Sucre y también Simón Bolívar. Entonces vamos a ir compartiendo estos temitas para que ustedes también puedan conocer un poco de la historia y cómo se fue desarrollando también la poesía y los poetas en ese entonces, cómo se desenvolvieron en ese siglo. Bueno, ¿qué nos dice José Joaquín de Olmedo cuando escribe la poesía La Victoria de Junín? Dice, el trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata, o la inflamada esfera al Dios anuncia que en el cielo impera, y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre, que más feroz que nunca amenazaba a sangre y fuego eterna servidumbre, y el canto de victoria que en ecos mil discurre, ensordeciendo el hondo valle y enriscada cumbre, proclaman a Bolívar en la tierra árbitro de paz y de la guerra. Entonces miren, eh, este magistral poema lo realiza José Joaquín de Olmedo y
prácticamente por algo se interrelacionan las asignaturas con la historia y y con la literatura. Dice, el poema presenta en 907 versos dos hechos históricos fundamentales en la consecuencia de la independencia americana. La batalla de Junín y Ayacucho. En la primera, el genio y el valor de Bolívar lideraron a las tropas independentistas y en la segunda, forma relieve la figura heroica de su. Bueno, haciendo con un poco de historia, como digo, interrelacionando lo que es las ciencias sociales o la historia con la literatura, porque estamos viendo los grandes poetas del siglo XIX en plena época de independencia americana de parte de las colonias americanas para librarse del yugo español. Bien, vamos a continuar con otra poetisa que también se destacó en ese entonces. Hablamos de Dolores Veintimilla de Galindo. Ella escribió algunos poemas muy interesantes, entre uno de ellos se llama Quejas. Pero vamos a conocer un poquito sobre quién fue Dolores Veintimilla de Galindo. Dice, la poesía de Dolores Veintimilla se enmarca dentro del romanticismo. Esta escuela llega al Ecuador cuando ya en Europa había empezado su declive, es decir, lo mejor de su producción había pasado y autores de menor talento empezaban a producir obras en las que se abusaba de recursos propios de esta escuela, desgastándola o reduciéndola a la simple exaltación del amor. El mejor romanticismo no se concentraba solo en eso. Vale, sin embargo, que recordemos algunas características de este movimiento. Entonces, Dolores Veintimilla de Galindo aparece como escritora en la época del romanticismo, cuando estaba ahí en declive allá en la vieja Europa. ¿Qué nos dice? Primacía del sentimiento frente a la razón, postura contraria al movimiento de la Ilustración, que se dio igualmente allá en la vieja Europa. El racionalismo no basta para explicar la naturaleza del individuo. Se concibe al mundo como un organismo viviente en constante cambio, por lo tanto, el cambio es un valor positivo. Y vamos a leer un poquito sobre uno de los grandes poemas que escribió Dolores Ventimiglia de Galindo, que se llama Quejas, y dice, llamarle pude al sol de la existencia, si habría pena soñador el alma, perdió mi pobre corazón su calma. Desde el fatal instante en que le hallé, sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como la hoja en el árbol vacilé. No es mío ya su amor que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo. Mas no me engañará con su ficción y amarle pude, delirante loca. No mi altivez no sufre su maltrato, y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho el corazón. Entonces, como ustedes ven, eh, ella se dedicó a escribir el tinte romántico a través de su poesía, de sus letras, como este maravilloso poema que se llama Quejas de Dolores Veintiuno de Galindo. Además, como anécdota, se puede mencionar que el 20 de abril de 1875 fue ajusticiado el indígena Tiburcio Lucero. Dolores Ventimiglia de Galindo escribió una nota en la que criticaba la pena de muerte aplicada a este personaje. A partir de esta carta se ganó enemigos que la calumniaron. La presión fue tanta que antes, pues también igual su matrimonio se había disuelto. Dolores Ventimiglia de Galindo optó por el suicidio. Murió a los 28 años y dejó 9 poemas y 3 textos en prosa. Eso es lo que podemos brevemente compartir sobre esta grande poetisa del siglo XIX de nuestro país, Ecuador. Vamos con con otro también poeta ecuatoriano de la época pues romántica ecuatoriana que fue Numa Pompilio Liona. Dice, es el poeta culto y excelso de la escuela romántica ecuatoriana. Con estudios en Colombia y Perú, fue profesor universitario en Perú y rector de la Universidad de Guayaquil. Mayor importancia para su formación intelectual y artística fue el hecho de que viajara como diplomático a Europa y tuviera contacto con escritores románticos en la talla de Lamartine, George Sand, Víctor Hugo, Manzoni, Leopardi y otros. Fue justamente reconocido en vida como un poeta de exquisita sensibilidad. Con él tenemos un poema muy maravilloso dedicado a la bandera, al símbolo patrio de nuestro país, en el cual expresa su sentimiento con ese tinte romántico que le caracterizó a Numa Pompilio Liona.
Continuando, vamos a ver qué nos dice este poema. Dice, la bandera del Ecuador, flota orgullosa, espléndida y galana, y ondula entre las ráfagas ligera, oh de mi patria tricolor bandera, iris listado de oro azul y grana. El alma al verte se alborosa ufana, y el pecho sus latidos acelera, como al brillar el iris en la esfera, o el prisma de arrebol de la mañana. Recuerdo de una ilíada del Itanesí, de mi Ecuador imagen los dolores. Tú, de la ausencia en el patriota calmas, roja como el fulgor de sus volcanes, áurea, cual de sus sol los resplandores, azul como su cielo y cual sus almas. Entonces, una de las bellas poesías también de Numa Pompilio Yona. Vamos avanzando con otro poeta quiteño de la época también del siglo XIX, en ese pleno movimientos libertarios que fue Julio Saldumbide. Fue un poeta quiteño nacido en 1833. Su padre había sido uno de los fundadores del Quiteño Libre, uno de los primeros periódicos que se hicieron en nuestra capital, en Quito. Periódico que surgió a poco de que se fundara la República, ¿sí? Y que mostraba una clara oposición a Juan José Flores, que fue uno de los primeros presidentes ecuatorianos nacido en Venezuela. Por este hecho fue asesinado junto con la mayoría de los que participaron en dicho periódico, de modo que el poeta Julio Saldumbide quedó huérfano cuando apenas tenía 1 año de edad. Vivió en la hacienda de Pimán, que recibió de herencia de su padre y que constituyó un reducto de soledad y reflexión donde fraguó su obra. Su vida coincide con la formación de la República y tomó contacto con los románticos liberales y conservadores de su época. Juan Montalvo y Juan León Mera lo frecuentaron. Llegó a ejercer el cargo de ministro de Educación y candidato a la presidencia de la República también, y murió en 1887. Uno de los poemas más destacados de Julio Saldumbide se llama A mi corazón. Bueno, como estamos viendo, recordando un poco de historia y a través de la literatura, eh, cómo aquellos ilustres poetas también empezaron a plasmar sus obras en aquellas épocas donde era muy difícil también exponer sus ideas, recién con las ideas libertarias y todo aquello de la época, era muy complicado también el pensar de una manera diferente, pero sin embargo dejaron plasmado unas más bellas letras y poemas. Dice, a mi corazón, 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 ¿por qué suspiras? ¿Por qué los muros de tu cárcel bates? Es imposible, corazón de liras, infeliz corazón en vano lates. Siempre contuve tu ímpetu violento, desde que pude conocer el mundo. Siempre fui sordo a tu amoroso acento, sin tener compasión de tu ay profundo. ¿Sabes por qué? Tras vanas ilusiones, ilusiones no más, bien lo sabía. Quisiste ir como otros corazones a buscar necio, ¿por qué lo que no había? A buscar el amor, amor no se halla, a buscar la virtud menos. Pero eso yo te opuse firme valla y no tuviste días de horror llenos. Entonces miren, poetas románticos del siglo XIX de nuestro bello país Ecuador, que realmente dejaron en alto a través de su pluma y de su tinta estas grandes obras poéticas de la literatura ecuatoriana del siglo XIX. Entonces, eso es lo que hemos podido compartir en esta noche, la de los poetas del siglo XIX, dejando un antes y un después sobre aquello que nosotros hasta hoy en día seguimos leyendo y seguimos manifestando y seguimos también siguiendo esos pasos. El romanticismo sigue en más auge que nunca. Hoy en día muchos también, claro, ya no muchos, pero en décadas pasadas, las mismas letras de las canciones simbolizaban mucho romanticismo, mucho amor, mucho respeto, que hoy en día, lastimosamente, muchos se ha perdido. Pero todavía existen autores, escritores, poetas que sacan los más bellos sentimientos de su alma, de su corazón, y lo plasman en pequeñas frases, en pequeñas obras, en pequeños poemas. Esa es la historia de la literatura, la historia de los grandes poetas y poetisas que pasaron por nuestro país.
viviendo en situaciones extremas de violencia, de persecución, pero sin embargo que lograron plasmar a través de su puño y letra y de su inspiración grandes obras poéticas clásicas que hasta el día de hoy las seguimos leyendo y las seguimos renombrando. No está de más también que cada uno de nosotros, a través de ese tinte del arte heredado de nuestros antepasados, eh, en que se empiece también a expresar ese sentimiento más profundo del alma y escribir poemas, versos, ya ahora con un sentido más de libertad, ahora con un sentido más de justicia, donde la libre expresión y también el cambio profundo de la mente y la conciencia de las personas ya está presente. Entonces, el plasmar a través de las letras, a través de una canción, a través de un poema, a través de un libro y expresar lo que siente y lo que inspira esa alma, entonces es un bello legado que se puede dejar también a esta sociedad, porque realmente el escritor nunca termina de escribir y siempre habrá, como dice, y faltará, como decía algún poeta por ahí, ni mil mares ni océanos alcanzarán para escribir toda la tinta o todo el papel que existe en el mundo, los sentimientos que hay en el corazón. Entonces, eso de mi parte, eh, un gusto haber compartido esta clase de lengua y literatura con ustedes y esperamos de que también pongan en práctica estos pequeños consejos y estas cátedras se podría decir, de escritores y poetas que dejaron un legado imborrable en la historia de la humanidad, como fueron nuestros poetas tan ilustres, poetisas tan ilustres del siglo XIX aquí en nuestro bello país, Ecuador. Y que existieron muchos también a nivel de otros países, de otras regiones y de otros continentes. Muchas gracias. Una bendecida noche para todos y nos vemos en la siguiente tutoría. Hasta la próxima clase.